En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. El evangelio que la Iglesia nos propone para el día de Navidad es el más rico, profundo y difícil de todos los evangelios. Algunos estudiosos han pasado toda su vida estudiando solamente este texto. San Juan Crisóstomo o San Agustín nos dicen que este es un evangelio que va más allá de las capacidades humanas. Y tenemos el primer versículo, Juan 1:1. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia inicia con estas palabras, en hebreo Bereshit, en griego Arché. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Al inicio fue creado el cielo y la tierra, pero Juan nos dice en su evangelio, no, al inicio era el Verbo. En griego, logos. Logos quiere decir dos cosas: proyecto y palabra. Entonces nosotros podemos deducir, al inicio existía un proyecto. Y esto es maravilloso, porque antes de crear todo, Dios tenía una idea, un proyecto. Y eso significa que tú no estás aquí por casualidad, que Dios tiene un proyecto en tu vida. Si Dios no tuviera ese proyecto para ti, ni siquiera existirías. Estás aquí por una razón. En vista de que Dios te ha creado, hay un motivo. Dios tiene un proyecto sobre ti. ¿Quieres darle una mano? Con la traducción de logos en verbo, el evangelista choca con la teología de su tiempo. El Antiguo Testamento decía, la palabra de Dios son los 10 mandamientos, el decálogo, lo que Dios dio a Moisés en el Éxodo capítulo 20. Pero el evangelista Juan nos dice, no, la palabra de Dios está antes que todas las palabras con minúscula. Y en un abrir y cerrar de ojos, los 10 mandamientos vienen redimensionados. En efecto, en Juan 13:34 Jesús dirá, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Nuevo, kainos en griego. En griego nuevo se dice de dos maneras, neos, en el sentido de que hay algo más. Tenían 10 mandamientos, uno más que da Jesús, serían 11. Y kainos, que significa, tenemos 10 mandamientos, pero hay uno nuevo, en el sentido de una calidad superior. Jesús, por lo tanto, no da un mandamiento más, sino que es como si apartara todos los anteriores y nos da uno de calidad superior. En los 10 mandamientos, Éxodo 20, dice, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no pronunciar el nombre de Dios en vano. Tercero, santificar las fiestas. Pero Jesús no nos dice nada de esto. Nos dice solamente, si amas a Dios, no se ve de lo que tú haces por Él. Si amas a Dios, se ve de por lo que tú haces por tus hermanos. Dios ni siquiera viene nombrado. Una persona decía, a Dios sí lo amo, pero a los hombres no los soporto.
Entendemos entonces por qué Jesús fue asesinado. Porque en un abrir y cerrar de ojos, canceló una tradición de miles de años. ¿Cómo se podía asumir esto? ¿Cómo podían asumir esto las personas que habían dedicado su vida al estudio de la palabra? Su vida venía pisoteada por esta nueva enseñanza. El evangelista San Juan nos dice, al inicio, el Verbo estaba con Dios. Juan nos dijo esto y nos lo vuelve a repetir en el mismo versículo. ¿Por qué? La lengua hebrea era escrita de manera que una letra venía junto a otra, no como nosotros ahora, que tenemos modos de evidenciar, poner mayúsculas, minúsculas, subrayar. En aquel tiempo, solamente el repetir una palabra indicaba que algo tenía una importancia suma. Por lo tanto, Dios tenía un proyecto desde el inicio. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. Juan. También aquí hay una repetición. ¿Qué nos quiere decir el evangelista? Que todo fue hecho por voluntad divina. Tú estás aquí por voluntad de Dios. Tal vez tus padres no te quisieron tener. Tal vez la gente te rechaza. Tal vez tú no te aceptas. Pero estás aquí porque Dios tiene un proyecto preciso en tu vida. ¿Qué nos dice la Biblia? Dios en el séptimo día descansó. Estaba tranquilo. Dios hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Qué nos dice aquí Dios? Que la creación no ha llegado a su término. La creación se realiza aún hoy. Sabemos que el universo está en expansión y Dios tiene necesidad de ti para continuar esa creación. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vida, en griego zoe, aparece 37 veces en el Evangelio de Juan. Ahora, ¿de qué se trata este proyecto? El proyecto es la vida. O sea, la vida es la característica principal de los seres humanos. Antes de Jesús, los hombres de Dios eran aquellos que se dedicaban a la oración, aquellos que se mortificaban, aquellos que renunciaban, aquellos que no vivían su efectividad, que se reprimían porque esto era peligroso, aquellos que ayunaban, aquellos que tenían una ascética férrea. Pero Jesús a esta gente les dirá, sepulcros blanqueados, porque al externo se presentan hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Mateo 23, 27. Para Jesús, los hombres de Dios son aquellos que están vivos, aquellos que tienen vida, aquellos que saben llorar, indignarse, conmoverse, emocionarse, aquellos que prueban amor, misericordia, los que se enamoran, los que se arriesgan, los que saben maravillarse. Los que están vivos tienen dentro a Dios. La vida es la luz de los hombres. ¿Qué nos decía el Antiguo Testamento? Que la luz de los hombres era la ley. Y por eso encontramos en el Salmo 119 o 105. Lámpara para mis pasos es tu palabra
igual la ley. Para Jesús no. La luz es la vida. Dios te hizo un regalo, la vida. Y el mejor regalo que tú le puedes hacer a Dios es vivir esta vida que Él te ha dado. Él solamente quiere eso, que tú estés vivo, que tú te sientas vivo, que tengas esa pasión por vivir. En el capítulo 14, versículo 6 de este mismo evangelio, Jesús dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 10, versículo 10 dirá: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la esencia de esta Navidad? Un niño que nace, o sea, la vida. Hay un libro muy bonito de Leo Buscaglia que escribe: a reír tenemos el riesgo de aparecer tontos. A llorar está el riesgo de ser llamados sentimentales. A establecer una relación está el riesgo de comprometerse. A mostrar los propios sentimientos hay riesgo de mostrar nuestro verdadero yo. A exponer nuestras ideas está el riesgo de ser llamados ingenuos. En amar está el riesgo de no ser correspondidos. A vivir está el riesgo de morir. A esperar hay el riesgo de desesperarse. A intentar algo está el riesgo del fracaso. Pero hay que correr esos riesgos, porque el riesgo más grande en la vida es aquello de no arriesgar nada. La persona que no arriesga nada no llegará a nada. Puede evitar el sufrimiento, la angustia, pero no aprenderá a sentir, a cambiar, a progresar, a amar, a vivir. La vida que se encadena a ciertas ideas, o la vida que se encadena a certezas, se convierte en esclavitud. Por lo tanto, renuncia a su libertad. Solo la persona que se arriesga está verdaderamente viva. La vida es el don que Dios nos hace. Una vida vivida es el don que yo le hago a Dios. Una vida desperdiciada, ese es el verdadero pecado. Y entonces, ¿qué esperas tú para vivir? No le des años a tu vida, dale vida a tus años. Frase que encontramos en muchas canciones. Una historia nos puede ayudar a comprender esta idea. Se cuenta que 5 hombres miraron en un lugar a una mujer que era muy hermosa y que estaba sola. A todos ellos les palpitó fuertemente el corazón. El primero quiso conocerla, pero pensó: tal vez me rechazaría, ni siquiera la conozco. Si me acerco, pensará tal vez que soy muy atrevido. Y no lo hizo. El segundo pensó: si yo fuera guapo, tendría al menos algo que ofrecer. Y así no hizo nada. El tercero la vio y se fue a su casa, tomó la guitarra e hizo una canción llena de emoción. Pero esa muchacha jamás conoció la canción. El cuarto regresó a su casa y lo contó a todos sus amigos que encontró la mujer más hermosa que podía existir. El quinto se levantó, se acercó, habló con ella y nació una relación. Sucesivamente la convirtió en su esposa. En resumen, este fue el que verdaderamente vivió.
Por lo tanto, Dios tiene un proyecto, y ese proyecto es que la vida sea el motor de los seres humanos. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la reconocieron. El hombre que vive es igual a la luz. O sea, es aquel quien ha recibido el mensaje de Dios, que es la vida, y la vida resplandece. Aquí no se habla de lucha. En aquel tiempo, y hoy también hay algunos fanáticos que quieren imponer sus propias ideas, reglas o leyes a los demás. Aquí nos dice que la luz resplandece, brilla, no obliga a nadie. Naturalmente, las tinieblas odian la luz, no la quieren. En el Evangelio de Juan, las tinieblas serán las autoridades religiosas. En efecto, son personas muertas que viven, muertos vivientes, inflexibles, fríos, autoritarios, sin un corazón cálido. Deberían tener luz, en cambio no es así. Al mundo viene la luz verdadera que ilumina cada hombre, nos dirá Juan en el capítulo 19, versículo 9. La luz verdadera es Jesús, es el Verbo encarnado que ha venido al mundo. Juan 8, 12. Y nos dirá también, yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la vida, Él es la verdadera luz que ilumina a cada hombre. ¿Qué es lo más importante en la vida? Tu marido, tus hijos, tu dinero, tu trabajo, suceso, fama, gloria. Lo más importante en esta vida es la vida. No la salud, tener tantos años, sino la vida, la calidad de tu existencia. Recordemos que quien está vivo no muere jamás. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Mundo en griego es cosmos. El evangelista Juan no entiende como cosmos la creación. Cosmos tiene un sentido negativo, es el sistema político, religioso, civil, sobre el cual se funda la sociedad. El poder, el orgullo, la superioridad, la falta de amor, la rigidez, todo esto no puede conocer a Dios.
aunque si estas personas son divinas, no se han dejado impregnar de Dios. Es como si dijéramos, se olvidaron de su esencia, se olvidaron de quiénes son verdaderamente, se olvidaron de cuál es la impronta de Dios y viven sin reconocerlo y no se dejan reconocer por Él. Qué triste ser reyes, tener dignidad de reyes y vivir como esclavos. Una historia nos cuenta que un huevo de águila terminó en una jaula de pollos. Por lo tanto, el aguilucho aprendió todo el comportamiento de las gallinas. Un día, el aguilucho miró a lo alto y observó un maravilloso pájaro que volaba en el infinito. Era un águila. Y dijo, ¡qué maravilla! Yo quisiera ser así. Era un águila, pero se había olvidado de que tenía unas alas maravillosas y de que podía volar. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El evangelista Juan utiliza el verbo recibir para lambano. Y aquí tenemos el mismo verbo de la muerte de Jesús. Para lambano, ellos lo tomaron preso. Esta es una denuncia tremenda, porque quien no recibe la vida será aquel que termina robándola a los demás. ¿Y quién matará a Jesús, al Hijo de Dios? Justamente el pueblo elegido por Dios. Quien no acoge la vida y no la vive, termina matando a Dios, que es la vida. El examen de conciencia de Jesús no es sobre los 10 mandamientos, sino sobre la vida. ¿Estás vivo? ¿Te dejas vencer por el miedo? ¿Estás bloqueado por el temor al juicio? ¿Cómo así tu vida está desenfrenada? ¿Qué está bloqueando tu creatividad y tu fantasía? ¿Te conmueves? ¿Sabes gozar con la alegría de los demás? ¿Eres capaz de entusiasmarte, de apasionarte por lo que haces? El Apocalipsis 3:15 nos dirá, conozco tus obras, tú no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomito de mi boca. Pero a todos los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Quién es que recibió a Jesús? ¿O quiénes fueron los que lo recibieron? Aquello que es increíble en los evangelios es que quienes lo recibieron eran aquellos que estaban más alejados de Dios. Los que estaban más cercanos, aquellos religiosos, fueron aquellos que lo rechazaron. ¿Quién reconoce a Jesús como Hijo de Dios? Un pagano, el centurión en Marcos 15:39. Aquel que dice verdaderamente, este era un hijo de Dios. Y Jesús dirá, las prostitutas y los publicanos les precederán en el reino de Dios. Mateo 21:31.
Y aquí está el proyecto de Dios, llegar a ser hijos de Dios, que lleguemos a ser hijos de Dios. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Que el ser humano debe servir a Dios, que Dios está encima del ser humano, que el hombre es su sirviente, que hay que obedecer a Dios, porque si Dios se enoja, te castiga y terminarás en el infierno por la desobediencia. Por lo tanto, no hay que hacer enojar a Dios. Pero nosotros no somos siervos de Dios. ¿Te recuerdas en el lavatorio de los pies? Ya no los llamamos siervos, sino amigos. Juan 13, 1 al 20. En Jesús es Dios quien sirve al ser humano. Dios no te pide oraciones, servicios, flores para Él. Él vino a servirte para que tú amaras a los demás. La fe, por lo tanto, no es aquello que el hombre hace por Dios, sino aquello que Dios hace por nosotros. Prueba de esto, Jesús arrodillado delante de sus discípulos, lavándoles los pies. Y nos dirá también, yo no he venido para ser servido, sino para servir. En el Evangelio de San Juan, llegar a ser se escribe gignomai. Por lo tanto, quiere decir que no somos hijos de Dios por el nacimiento, sino que tenemos que convertirnos en hijos de Dios. El evangelista dice que también se puede ser hijos del diablo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo se llega a ser hijos de Dios? Amando a los demás. No con oraciones, ni ayunos, ni sacrificios, sino con el amor. Los hijos del diablo son aquellos que piensan solamente en sí mismos. En el Evangelio de Juan, somos hijos de Dios cuando amamos a los demás, no solamente a quienes nos aman. Cuando amamos a los demás sin esperar nada. Cuando perdonamos a los demás. A los que creen en su nombre, los cuales no nacen de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nacen de Dios. Perdonar es nacer de Dios, amar es nacer de Dios. Creer, en griego pisteuo, es mantener la adhesión. Es algo que no se conquista una vez para siempre, sino que hay que renovar a diario. Por eso cada día tengo que renovar, cada día tengo que entregar mi amor. Hijos de Dios, no por sangre, literalmente sangres al plural, no por generación humana, como Juan el Bautista, mi padre era sacerdote, estoy destinado a ser sacerdote, sino por el proyecto de Dios, porque nacemos o nacimos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que viven. Ahí tenemos la generación del amor. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Puso su morada entre nosotros. Literalmente puso su tienda. Skeneo en griego significa tienda. ¿Por qué esta palabra? En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando salían de Egipto, se decía que Dios caminaba en el desierto y acompañaba a su pueblo. Tenían una tienda y dentro de esta tienda no había nada. Pero allí estaba la presencia, la gloria de Dios. Allí Moisés
iba a consultar a Dios. Éxodo 33, 7 o 40, 34. Nos dice Juan que Dios retoma su puesto en el pueblo, ya no en el templo entre los sacerdotes, sino que pone su tienda en medio del pueblo. Esta es una teología transgresiva. Dios ya no está, por lo tanto, en la iglesia, en un puesto establecido, sino en medio del pueblo. Para eso comulgamos. Dios, que está en una iglesia cuando comulgas, está dentro de ti y tú estás entre las personas. Por lo tanto, Dios no está quieto, fijo en un lugar, sino que está contigo en medio de las personas. Dios no está en un lugar, no está en el templo. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan dirá también: quien ama ha sido generado por Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Recordemos que con la samaritana dice Jesús: llegará el momento en que Dios no será adorado ni en Jerusalén ni aquí. Llegará el momento en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 21. Y nosotros veremos su gloria. ¿Qué cosa decía el Antiguo Testamento? Nadie puede ver a Dios. Moisés, cuando fue a encontrar al Señor, le dijo: muéstrame tu gloria. Y el Señor le respondió: tú no podrás ver mi cara. Ningún mortal puede verme y quedar con vida. Éxodo 33, 18. Pero Jesús ahora nos dirá: a Dios se lo puede ver. Recordemos que a Felipe le dirá: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Dios no está lejos, Dios está aquí. Gloria que recibe del Padre como Hijo único. El Hijo único es el heredero. Este es mi Hijo, el amado, en el cual he puesto mis complacencias. Significa: este es mi Hijo preferido, mi Hijo predilecto. Este es mi Hijo precioso. Unigénito no quiere decir que sea el Hijo único. Recordemos, por ejemplo, que en Génesis 22, a Abraham Dios le dice: toma tu hijo único, hijo unigénito, Isaac. Pero Isaac ya tenía a su hermano Ismael. Es en Jesús que vemos la gloria de Dios. Es en Jesús que se manifiesta su gloria. Por lo tanto, queremos conocer la gloria de Dios, tenemos que conocer a Jesús, su palabra. Y aquí podemos ver, no que Jesús es como Dios, sino Dios es como Jesús. Queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús. A veces cuando se habla de Dios decimos todo y el contrario de todo. Pero el Evangelio es muy claro y nos da criterios de discernimiento. Dios es como Jesús. Si quieres saber quién es Dios, mira a Jesús, imita a Jesús, conoce a Jesús. Todo aquello que Jesús no es, no viene de Dios. Y hay tantas formas peligrosas que nos presentan a Dios lejanas de Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús.
lleno de gracia y de verdad. Es una forma que se puede traducir como lleno de amor y de verdad, o también como lleno de amor verdadero. Y esta es la característica de Dios. Dios ama con un amor fiel. En el Antiguo Testamento, Dios se enojaba de frente a las infidelidades de su pueblo y prometía venganza, cosa que después ciertamente cumplía. Pero el amor de Jesús es un amor fiel, que no traiciona, que no se venga, que permanece siempre fiel a pesar de que nosotros nos alejamos o lo traicionamos. Todavía hoy muchas personas temen el castigo de Dios y se sienten indignas. Basta. Dios no es así. El verdadero rostro de Dios lo revela Jesús. La verdadera gloria de Dios la revela Jesús. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 19 al 20, dice: aunque nuestro corazón o conciencia nos reproche algo, Dios es más grande que nuestra conciencia. Este versículo hay que memorizarlo, escribirlo, porque es precioso. Aunque nuestra conciencia o nuestro corazón nos reproche algo, Dios es más grande que nuestra conciencia o que nuestro corazón. El amor de Dios no traiciona. El amor de Dios es todo. Busca simplemente que nos entreguemos a Él, que nos dejemos amar. Un pensamiento para el Evangelio de esta Navidad. El amor se lo tiene cuando se reconoce la existencia del otro como diferente de nosotros mismos, por el cual no se debe renunciar a la propia libertad. Dios nos ama. ¿Qué nos pide a cambio? Nada. Solamente su amor es capaz de transformarnos. Su amor nos llena, y cuando su amor llena nuestro corazón y nuestra mente, comienza nuestra transformación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.